Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Espero que bien. Continuamos con el curso de Biblia. Hago una pequeña aclaración por las dudas para los que vieron la parte 1 del video. Finalmente me hicieron el hisopado, dio negativo. Igualmente tengo que estar 13 días en cuarentena. Por eso vamos a aprovechar para continuar el curso. Pero quédense tranquilos, dio negativo, así que puedo seguir adelante sin problema. Bueno, como les decía antes, mis métodos cibernéticos son bastante escasos, así que aprovechando que estoy en mi casa, puedo utilizar recursos que tengo a disposición y que son menos complicados, como es el pizarrón. Y acá tengo algunos libros más, el catecismo y algunas otras cosas que pueden ayudarnos en este curso. Entonces, vamos a utilizar lo que tenemos en la medida de lo posible y si van habiendo sugerencias y si alguien va viendo este curso, puede ir mejorando poco a poco. Recuerden que estamos haciendo esta primera parte, tal vez sean los tres primeros módulos, las tres primeras clases, por llamarlas así, van a ser sobre la lectura orante de la palabra de Dios. De hecho, ayer hablábamos un poquito sobre los testimonios bíblicos de esa lectura orante de la palabra de Dios, testimonios de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde nos muestran que el pueblo de Israel y la primera comunidad cristiana utilizaban este método, ¿sí? Que utilizaban la palabra de Dios para rezar, para acercarse a Dios, para escuchar cuál era su voluntad y tantas otras cosas, pero era un ida y vuelta entre Dios y su pueblo. Hoy vamos a ver hasta dónde llegamos, pero la idea es que podamos hacer ahora los fundamentos doctrinales de la lectura orante de la Biblia, por eso el Catecismo de la Iglesia Católica, y les voy a leer alguna cosa de Dei Verbum, que no la tengo acá, la mencionamos ayer, y después, si Dios quiere, les puedo explicar un poquito lo que es la Lectio Divina. Entre eso y alguna otra cosita que me queda más adelante, terminaríamos con este curso sobre la lectura espiritual en principio, y después paso a aquel curso que les cité sobre más desde el método histórico crítico, una introducción bíblica y algunos libros, en la medida que pueda hacerlo, algunos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos, disculpen los ruidos, ¿sí? Estoy en un barrio un poco sonoro y, bueno, con cuarentena y todos los ruidos siguen, pero si tengo que esperar que la gente se calle, no podría dar el curso de Biblia, así que vamos a soportar los martillazos de fondo o la música que haya. Vamos a los fundamentos doctrinales de la lectura orante de la Biblia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 115 al 119, voy a anotarles aquí, Catecismo de la Iglesia Católica se abrevia así, desde el latín. Iglesia sería eclesia. Números, como les decía, 115 al 119. Disculpen mi letra, estudié muchas cosas en mi vida, pero caligrafía nunca tuve. Después voy a ver si logro que la cámara se dé vuelta, no sé cómo se hace, pero para que no lean como en hebreo, dado vuelta. No sé si se ve al derecho o al revés. Bueno, ahí tienen lo que se llama el sentido de la escritura. El catecismo presenta los sentidos de la escritura desde dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual se subdivide en el alegórico, en el moral y en el anagógico. No se confundan, no se atrapen demasiado con los nombres raros, ¿sí? Vamos a ver que es bastante más sencillo de lo que parece. Comencemos brevemente con el sentido literal. En el sentido literal se apoyan todos los otros sentidos, el sentido espiritual con toda esa subdivisión. Si no sabemos leer el sentido literal, se nos va a escapar todo lo otro y vamos a estar inventando, ¿no? Por eso este sentido es tan importante y sobre esto vamos a hacer hincapié en la segunda parte del curso. Pero ahora nos volcamos un poco más
al sentido espiritual, así muy ampliamente, quédense tranquilos. El sentido literal, les leo una cita de Dei Verbum 12. Dei Verbum, recordemos, es la constitución sobre la revelación del Concilio Vaticano II. Muy interesante, a veces si uno no está muy empapado del tema podemos quedar enmarañados en el vocabulario, pero es muy interesante. Dice Dei Verbum 12 que a la Biblia hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados. Hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Entonces yo no puedo tomar un versículo o un libro o un pasaje de la Escritura y suponer o inventar lo que tengo ganas, ¿sí? A mí me dice la Escritura que, y empezamos a tirar tiros al aire, sino que tiene que estar anclado sobre lo que el autor quiso decir, ¿eh? Ese sentido literal, insisto, no puedo inventar lo que se me ocurra, sino que hay un sentido en la letra, por eso es el sentido literal. Hay algo que el autor sagrado, que Dios a través del autor sagrado y el autor sagrado como instrumento de Dios, quiso expresar en ese texto y quiso transmitir. Entonces, ese es el fundamento sobre el cual se construye todo lo otro. Si no, es un delirio místico de alguno. Entonces, ese sentido literal va a ser la base para todo lo demás. Y hago hincapié, más adelante vamos a desarrollarlo mucho más, en esta unidad de toda la Sagrada Escritura. Vieron que a veces hay sectas o otras iglesias que agarran un versículo y van tirando tiros como francotiradores con ese versículo, sin tener idea cuál es el contexto de ese versículo, sin tener idea cuál es el contexto del libro en el que está ese versículo, y mucho menos, ni que hablar, tener en cuenta y sopesar en cierta manera todos los libros de la Biblia. Entonces, ese versículo, esas palabras que extraemos, están en un contexto de un pasaje, en un contexto histórico, en un contexto de un libro determinado, y también se van compensando en cierta manera con otras teologías que hay en la Biblia, por inventar, ¿no? Hay salmos o muchos pasajes, ayer les leía uno que mismo mientras lo iba leyendo, no me acuerdo si era Josué o no me acuerdo qué pasaje era que les leía, hablaba del castigo divino, hablaba de que Dios va a castigar a los pecadores, etcétera, etcétera. Hay sectas que se agarran de eso y dan con un caño y van con los tapones de punta para meter miedo a la gente. Bueno, pero todo eso también tenemos que poner en la balanza cuántos textos nos hablan de la misericordia de Dios, que es rico en paciencia, cuántas parábolas de Jesús nos hablan sobre la misericordia, el Padre misericordioso, la oveja perdida, Jesús en la cruz que dice perdónalos porque no saben lo que hacen, preguntando o diciendo, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces, si me quedo con ese versículo solamente, voy a tener un Dios justiciero, castigador, que mejor escondete porque sonamos. Tampoco podemos eliminar eso de la Biblia, eso está y es palabra de Dios. Pero tenemos que ir poniendo todo en balanzas y sabiendo que está todo en una misma unidad de un mismo libro. No puedo cortar y, bueno, yo me quedo con mi Biblia, corto estos versículos, estos son los que a mí me gustan, estos son los que creo que me describen a Dios y estos otros los vuelo. No, todo está en la palabra de Dios y todo es revelación. Ya vamos a hablar de la progresividad de la revelación y otras cosas. Pero todo esto es un excursus sobre leer la Biblia en su unidad. Entonces, el sentido literal va a ser el sustrato para todo lo otro. ¿Qué quiso decir el autor y qué quiso decir Dios a través del autor en este texto? Por eso habla también de la tradición viva de toda la Iglesia.
que no lo tenemos que pensar, bueno, simplemente como un cajón estanco donde no me puedo salir de estos límites. Dios va con eso de la progresividad de la revelación. Dios fue hablando a través de muchos textos con el correr de los años. Y de hecho vamos a ver que esto no es que alguien se sentó y empezó con un angelito susurrándole en el oído, sino que hay todo un desarrollo en la escritura, sería para 3 cursos más, pero hay todo un desarrollo en el proceso de la escritura. Tengamos paciencia, muchas cosas van a quedar como clavaditas ahí para desarrollar más adelante. Sentido literal de la escritura. El sentido literal es el sustrato, el fundamento para el sentido espiritual. ¿Cuál es el sentido espiritual? Y esta subdivisión que les decía, sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. No me voy a detener demasiado en esto, pero simplemente hay ciertas cositas que me parece importante mencionar. Pero me olvidaba, acá hay una cita muy linda de Raniero Cantalamessa. Disculpen, esto estaba en portugués, lo leí originalmente en portugués, lo traduje yo, tal vez está alguna corrección que haya que hacer. Esto de Cantalamessa, por las dudas, es una meditación muy linda que él hace. Cantalamessa congenia muy bien lo espiritual y lo teórico, es muy interesante. Raniero Cantalamessa, quinta predicación de la Cuaresma. Habla desde San Gregorio Magno. Él presenta alguna meditación sobre un tema y creo que hacia algún padre de la iglesia. Entonces, quinta predicación de Cuaresma, San Gregorio Magno, y el entendimiento de las escrituras. Insisto, yo no lo conseguí en español en su momento, pero puede servirlo. Si lo encuentran, búsquenlo en Google, debe estar. Él dice lo siguiente: ¿qué caracteriza a la lectura de los padres? Porque dice que el Concilio Vaticano presenta, no lo dice él, sino que es así, el Concilio Vaticano propone la lectura de los padres como una lectura ejemplar. Recuerden que ayer algo citamos de los padres, que si bien no tenían el método histórico crítico, la verdad que tiene una riqueza inmensa su capacidad y su modo de leer las lecturas. Entonces, ¿qué caracteriza la lectura de los padres, además de sus elaboradas alegorías y osadas aplicaciones, como también de la misma doctrina de los 4 sentidos de la Biblia? De arriba para abajo, y cada punto de ellos es una lectura de fe. Partía de la fe y llevaba a la fe. Entonces, justamente esto se encuadra en lo que venimos hablando como marco teórico, de que lo fundamental de la escritura es justamente nuestro contacto y nuestro conocimiento de Dios, nuestro contacto y nuestra oración con Dios. Entonces, ¿qué es lo que nutría o qué es lo que caracterizaba la lectura de los padres? Que partía de arriba, abajo, partía y llegaba a una lectura de fe. Esa es la lectura que proponen los padres, que propone Raniero Cantalamessa, y humildemente también lo propongo yo y la iglesia, ¿no? ¿Qué es el sentido espiritual? Vamos primero al sentido alegórico. El sentido alegórico es simplemente, y explicado rápidamente, justamente cómo encontramos en Jesús otros textos iluminan, por así decirlo, se entienden, mejor dicho, se comprenden desde Jesús. Por ejemplo, el maná en el desierto, clásico ejemplo. Lo entendemos los católicos desde una mirada de lo que nosotros comprendemos como la Eucaristía, viendo la Última Cena, y desde la Última Cena entendemos que el maná, ¿sí?, nos ayuda a leer el maná desde una alegoría de la Eucaristía. ¿Se acuerdan esa serpiente de bronce que Moisés eleva en el desierto cuando son picados por las víboras? Mismo San Pablo, si no me equivoco, ve en eso una alegoría de Jesús crucificado, que es elevado en alto, y quien lo mira, quien lo contempla, quien cree en él, es sanado del pecado. ¿Qué otro ejemplo teníamos de eso? Había unos cuantos así, de los más importantes. Bueno, con eso ya tenemos algo, pero
para que se entienda, ¿no? El Antiguo Testamento, leído desde Jesús, adquiere un significado nuevo. Y vamos leyendo estos pasajes de la Escritura, bueno, podemos decir que eso San Pablo lo dice constantemente, ¿no? El primer Adán y el segundo Adán, ¿eh? La Virgen María vista como la segunda Eva, todo eso está dentro de un sentido alegórico. El sentido moral. El sentido moral es aquello que debemos hacer. Muchas veces buscamos en la Escritura y acertadamente, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Y son muchos los pasajes, aquí anoté algunos, en que la gente le pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? Marcos 12, 28 al 34, Marcos 12, 41 al 44, Mateo 18, 21 al 35, Lucas 12 del 1 al 3. Pueden buscarlo en sus Biblias, ¿sí? E ir cotejando a lo largo de la historia y a lo largo de la predicación en esos 3 años de vida pública de Jesús. Muchos se acercaban a él preguntando, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Se acuerdan? El joven rico debe ser uno de estos textos. Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Bueno, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Son muchas veces que va pasando eso. Sentido moral. Y nosotros estamos llamados a buscar en la Escritura cómo comportarnos. Muchas veces enseñamos en la catequesis o a los catequistas o a cualquier persona, ¿sí? en las homilías también, buscar en Jesús respuesta a lo que debemos hacer. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Entonces, ese es uno de los sentidos de la Escritura. Dentro del sentido espiritual, el sentido moral. A veces cometemos el error de pensar que la Escritura es solo esto, ¿sí? O que la fe es solo esto. Por eso en Deus Caritas Est, en el número 1, se habla de que el cristianismo, Benedicto XVI nos dice que el cristianismo no es simplemente una filosofía, un modo de obrar, una regla ética, creo que dice, no me acuerdo las palabras exactas, sino que es el conocimiento de una persona. El sentido espiritual y moral es uno de los sentidos de la Escritura, no es el único ni el más importante tampoco, pero muy necesario. Y por último, con el nombre más raro, el sentido anagógico. ¿Qué es el sentido anagógico? Nos habla de la vida futura, de la Jerusalén celestial, de la escatología, ¿Qué es lo que va a venir el día de mañana en el reino de los cielos? Entonces, para terminar en esto de los fundamentos doctrinales, simplemente les cito ahí una cita que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica 118. La letra enseña los hechos, como síntesis de todo esto, ¿sí? La letra enseña los hechos, la letra, sentido literal, los hechos, algunos históricos, ¿no? Hechos históricos que fueron aconteciendo en la historia de la salvación o en la vida de Jesús. La alegoría, lo que has de creer, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, a dónde has de tender, hacia dónde vamos. Repito, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender. Eso como una enorme síntesis de todo lo hablado. Y por último, San Gregorio. San Gregorio compara la Escritura con una pedernera. ¿Qué es la pedernera? Esa piedra que saca chispas. Y dice que tenemos que aprender a utilizar esa chispa, utilizar la palabra de Dios para quitar de ella, hacerle brotar la chispa que encienda el fuego y poder calentarnos nosotros con ese fuego y llevar ese fuego a los demás. Es una linda imagen que nos puede servir. Bueno, hasta aquí esto sobre los fundamentos doctrinales de la lectura orante de la Biblia. ¿De dónde sale todo esto? Ahora voy a intentar brevemente explicar la historia de la Lectio Divina y qué es la Lectio Divina y cómo aplicarla, y después pasaremos, si Dios quiere, a ese otro curso más del método histórico crítico, pero sirve como una introducción a la Biblia, intentando ensayar algo de esto. Después doy algunos consejos sobre esto de la Lectio Divina también.
Bueno, continuamos con esta segunda clase, ¿sí? Vimos un poco a la mañana, para ustedes está todo junto, pero para mí fue a la mañana, los fundamentos doctrinales de la lectura orante de la palabra de Dios. Ahora mi idea es presentar un poco lo que es la lección divina, ¿eh? Eso es lo que tienen ahí en el pizarrón. Ahora vamos a ir un poco a eso. De paso, supongo que si están viendo este video es que logré finalmente subirlos a internet. Estoy teniendo un grave problema con el peso de los videos. Si bien lo guardo con baja calidad, pesa mucho. Así que estoy viendo desde internet si logro convertir estas cosas a un formato menos pesado. Como insisto, no conozco mucho de esto. Si alguien me puede dar un consejo para hacerlo mejor, o si están viendo esto es porque alguien me dio algún consejo, ¿sí? Pero cualquier sugerencia viene bien. Bueno, vamos a la lección divina, la lectura orante de la palabra de Dios, también llamada lección divina o lectura divina. Como vimos en la clase anterior, esto es algo propio ya del pueblo de Israel, el rezar con la palabra. Y vimos muchos ejemplos de esto que va sucediendo a lo largo de la historia de la salvación, con los profetas, antes de los profetas y mismo en el Nuevo Testamento. Orígenes es el primero en utilizar este concepto de lección divina, este término, pero los especialistas, por así decirlo de alguna manera, en la lección divina han sido los monjes a lo largo de la historia, especialmente en la Edad Media, pero ya antes de la Edad Media los monjes se caracterizaron por esto. Junto con el ora et labora, el trabajo y la lección divina han sido un poco los puntales de la vida en las reglas monásticas. Sin embargo, el que sistematizó un poco lo que es la lección divina y le puso estos pasos que vamos a enumerar a continuación fue en el siglo XII Guido el Cartujo, es conocido como Guido el Cartujo, y lo hizo en una obra, una cartita en realidad, que él escribe, que se llama La escalera al cielo, la escalera de los monjes, en realidad, la escalera de los monjes. Y él sistematiza en estos 4 escalones lo que es la lección divina. El primer escalón es la lectura, el segundo escalón es la meditación, el tercer escalón es la oración y finalmente la contemplación. Él dice que en una pequeña escalera, ya que son 4 escalones en realidad, una pequeña escalera que es capaz de llevarnos de la tierra al cielo. La obrita, insisto, es muy sencilla, muy pequeña, pero pueden leerla, está en internet y puede ayudar un poco a entrar en lo que es la lección divina. Vamos a estos 4 pasos. ¿Cuál es la idea de estos 4 pasos? Primero, la lectura. La pregunta en la lectura es, ¿qué dice el texto? No sé si llega a leerse ahí. ¿Qué dice el texto? Sería esa la pregunta que hay que hacerse. A veces estamos acostumbrados, y cada vez esto es peor, ¿sí?, a leer rápido el texto y no prestar atención, y la comprensión del texto suele ser bastante calamitosa. Y de hecho a veces preguntamos quién hizo qué cosa en el texto o alguien que lo escuchó que nos lo diga, y si agarramos algo agarramos la mitad y a veces menos, y de hecho mezclamos un poco lo que fue pasando en el texto. Ni que hablar cuando esto es en el contexto de la misa. A veces estamos en Saturno con la cabeza, terminamos de leer el Evangelio y no nos acordamos nada, ni la primera lectura, ni el Salmo, ni el Evangelio. Si hubiese una segunda lectura, ni que hablar. Pero nos pasa mucho leer como de memoria. Bueno, escuchamos el Padre Misericordioso y es como si, bueno, ya esto lo sé de memoria, no prestamos atención al texto. Entonces la lectura busca qué dice el texto, busca responder a qué dice el texto. Y para esto
aconsejo, tal vez voy a ver si hago una clase entre esto y aquello del método histórico crítico y comenzar con el segundo curso, pero dando un poco más de espacio a esto, pero tal vez ahora un poquito más rápido. Hay algunas como pistas, preguntas o cosas que nos ayudan a leer más en profundidad el qué dice el texto, a responder qué dice el texto. Una es preguntarnos por los personajes. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en este texto? Bueno, hay un paralítico, está Jesús, hay una multitud, están los fariseos, está la madre de Jesús, diferentes cosas, ¿no? Que a veces por ahí vamos leyendo y no prestamos atención a cuáles son esos personajes. Incluso, y dando más fino, a veces pueden aparecer como personajes seres inanimados, el mar, las olas, el viento, distintas cosas que tal vez tienen un protagonismo más grande de lo que pensamos. Después las acciones. Tenemos los personajes. ¿Qué acción realiza cada uno de estos personajes? Bueno, se levantó. Acá nos ayudan mucho los verbos, ¿sí? Se levantó, se fue, se quedó, tuvo miedo, no sé, rezó, se escondió, no sé. Podemos, depende del texto, puede haber muchísimos verbos, pero acá es donde digo que a veces se nos entremezclan. ¿Qué personaje hizo qué? ¿Quién es el que se acercó? ¿Se acercó Jesús o se acercó la pecadora? ¿Quién, esto que hablamos la clase pasada o ahora la mañana, ¿no? Que yo les decía que a veces en la parábola no prestamos atención cuál es el contexto. Entonces Jesús está hablando, pero está hablando con los fariseos, está hablando con los doctores de la ley, está hablando con los apóstoles, con sus discípulos, con la multitud. ¿Con quién está hablando? Que no se nos escapen esos detalles que parecen detalles, pero que al fin y al cabo hacen a la esencia del texto, con quién Jesús está hablando, o si Jesús se puso de pie o se puso de pie el paralítico que estaba al borde del camino. ¿Quién miró? ¿Fue Pedro el que miró o fue Jesús el que miró? Todas estas cosas son importantes para responder qué es lo que dice el texto, para leer el texto y prestar atención. Hay muchos detalles, les decía, que a veces no son tan detalles. El Evangelio según San Juan tiene mucho de esto, todos, ¿no? Pero el Evangelio según San Juan, por ejemplo, algo característico que no solemos prestarle mucha atención es si era de noche o era de día. Nicodemo va a ver a Jesús. ¿Cuándo fue a verlo? Plena noche. ¿Por qué fue a verlo en plena noche? Tenía miedo, tenía vergüenza. La samaritana. ¿Cuándo es que se encontró Jesús con la samaritana? En pleno día. ¿Quién creyó? Bueno, creyó la samaritana. Nicodemo en realidad le costó creer, ya más al final del Evangelio vemos que cree. Pero bueno, todo eso está también esbozado en cierta manera con la luz y la sombra, la luz y la oscuridad que hay en el texto. En plena noche, evidentemente luz no había y muestra el corazón de Nicodemo. La samaritana con esa disputa, ¿no? Con ese tira y afloje con Jesús, sin embargo, siendo samaritana, termina creyendo, va a su pueblo, anuncia a Jesucristo y viene una gran multitud, le pide a Jesús que se quede y hasta terminan diciéndole a la samaritana, bueno, antes creímos porque ella nos lo había anunciado, ahora creemos porque lo han visto nuestros ojos. Ese sol de mediodía del encuentro con Jesús habla un poco también de la luz de la fe que terminó teniendo esta samaritana y todo ese pueblo. Entonces, como verán, cuando uno se va metiendo, hilando un poco más fino en el texto, empiezan a aparecer otras cosas que a simple vista seguramente no nos llamaron la atención. Por eso es muy bueno en la Lección Divina, después vamos a ver cómo llevar a cabo esta Lección Divina, hay que ir leyendo el texto, primero buscar silencio, ¿no? Leer el texto con música de fondo, con la tele prendida y no sé qué, no nos ayuda. En cambio, en oración, encerrados en el cuarto, tratando que sea un momento descansado, ¿no? Pensando que en 5 minutos me tengo que ir. Leer el texto de una manera pausada y reiteradas veces hace mucho bien a la Lección Divina. Vamos a ver que en una segunda o tercera lectura encontramos cosas
que no habían aparecido en la primera, no porque no estaban, sino porque no las vimos. Este es el primer escalón, ¿no?, de la lección divina, leer el texto. Leemos el texto detenidamente, nos fijamos los personajes, los verbos, las acciones, estos pequeños detalles, y tratamos de incorporarlos, ¿sí? Hacemos una segunda lectura, nos hace bien, más si es compartido entre otros, una segunda lectura tratando de ver qué cosas nos olvidamos. A veces se nos pasan cosas que son muy importantes. Vamos al segundo escalón, que es la meditación. El texto no es solo para leerlo, podemos leerlo, como hablamos ayer, desde el estudio, leerlo desde la curiosidad a un texto bíblico. Pasa, hay mucha gente que sabe mucho la Biblia sin creer y sin meditar aquello que hay en la palabra de Dios. Entonces, un segundo paso que es la meditación. En esto recordemos lo que hablábamos ayer, Dios habla a través de su texto y creemos, es lo que dice Hebreos 4:12, ¿no?, que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios no es palabra muerta de hace 2000 años o más, sino que es palabra viva, nos sigue hablando. Por eso rezamos y por eso buscamos el texto bíblico, porque creemos que Dios nos está hablando en ese texto. Algunas preguntas que pueden ayudarnos para la meditación. Algunas podrían ser infinitas, ¿no? Pero, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre los contextos del texto y de nuestra historia? ¿Qué hay de común entre el texto y mi historia? Bueno, este personaje tiene miedo y yo también. No entendían nada, estaban contentos, había un enfermo y yo estoy pasando por una situación de enfermedad. Estas personas eran, no sé, los leprosos eran discriminados y yo siento que soy discriminado por H o por B. ¿Cuáles son los conflictos del pasado que todavía hoy existen? Esta discriminación, por ejemplo, ¿sigue existiendo o no sigue existiendo? Esta diferencia social o lo que fuera. Podemos tirar tiros al aire, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué nos dice el texto a nosotros que estamos en esta situación determinada? ¿Qué cambio me está pidiendo en mi vida? Recordemos, meditación, ¿no? Este texto, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo a través de este texto en mi vida? ¿Qué es lo que está buscando aumentar este texto en mí o en nosotros cuando es una lectura comunitaria? La pregunta de la meditación ya no es ¿qué dice el texto objetivamente? Cuando uno se pregunta ¿qué dice el texto? Dice lo mismo para mí, Patricio, que para Manuel, Gustavo, Florencia o quien sea. Dice lo mismo, objetivamente las letras son las mismas y habla de los mismos personajes. Pero tal vez a él, en su situación, a él le está diciendo algo diferente de lo que me está diciendo a mí en mi contexto, en mi realidad, que pueden ser diferentes o similares. Tal vez estamos en la misma situación, pero nos dice cosas diferentes. Entonces, meditando el texto podemos llegar a un mensaje diferente que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos, palabra viva y eficaz. Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros. El tercer escalón es la oración. Esto ya algo hablé el otro día, cuando hablábamos de que leer la palabra de Dios la palabra de Dios no es un monólogo, sino un diálogo. Dios, habla y nosotros respondemos. Nuestra fe es una respuesta a eso que Dios va hablando. La oración, es cierto, parte de la palabra de Dios, parte de un don y de una gracia, pero también es una respuesta. En esto es muy lindo ver los salmos, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué le respondo? Y depende cuál haya sido aquello, lo que Dios te está diciendo. Puede ser que Dios te esté diciendo en la escritura que tenés que enderezar alguna cosa que está torcida en tu vida. Puede ser que Dios te esté invitando a la alabanza. Puede ser que Dios te esté invitando a la acción de gracias, como el leproso que volvió a dar gracias a Dios. Puede ser, insisto, alabanza, acción de gracias, pedir algo para vos, para tu vida, para otros. Entonces, la oración va a depender de aquello que Dios te está diciendo. En esto decía,
la variedad de los salmos nos ayudan. Los salmos en general, ¿sí?, son como respuestas del salmista en esta oración a lo que Dios va suscitando en sus corazones. Incluso una lamentación, la lamentación, y está el libro de las lamentaciones, también puede ser una respuesta orante frente a algo que Dios está suscitando en nuestros corazones. Primero, la lectura; segundo, la meditación; tercero, la oración; y por último, la contemplación. En la contemplación no tenemos mucho que decir, ¿sí? Perdón, vuelvo atrás. La oración, la pregunta es, ¿qué le digo yo a Dios? En la lectura era, ¿qué me dice el texto? En la meditación era, la lectura es, ¿qué dice el texto? La meditación, ¿qué me dice el texto? La oración es, ¿qué le digo yo a Dios? ¿Qué le contesto yo a Dios? Y en la contemplación no tenemos preguntas, es simplemente contemplar a Dios, ver a Dios y disfrutar de aquello que fue suscitando en el corazón desde los 3 pasos anteriores. En esto es muy linda la imagen del Cantar de los Cantares, la imagen del novio y de la novia. No siempre hay que estar hablando o haciendo algo entre los novios. A veces simplemente disfrutar la presencia el uno del otro, estar el uno con el otro. Y recordemos que en la historia de la salvación y en la Biblia está muy de manifiesto que como el culmen de la vida cristiana es la contemplación del rostro de Dios. San Pablo va a decir, ahora vemos como en un espejo, pero el día de mañana vamos a ver cara a cara, vamos a verlo de frente, vamos a verlo bien. Recordemos en el Éxodo 34-35, que muestra justamente a Moisés que descendía del monte de hablar con Dios cara a cara y tenían que ponerle un velo porque su rostro resplandecía, porque había visto la gloria de Dios y esa gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Entonces, ahí vamos viendo ciertas citas que nos hablan de esta contemplación de Dios, de una manera, si se quiere, plena el día de mañana, y vamos poco a poco arrimando el bochín, acercándonos a esa contemplación a través de nuestra oración. Hace poco leíamos, me parece que la semana pasada, a Felipe, que le preguntaba en Juan 14:8, a Jesús le decía, no le preguntaba, le decía, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y ahí Jesús sí le preguntaba, ¿cómo me dice Felipe, muéstranos al Padre? Tanto tiempo conmigo y aún no me conocen. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces en Jesús vamos contemplando el rostro de Dios. En Jesús y en su palabra, Jesús es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, vamos contemplando, acercándonos a esa contemplación de Dios. No podemos pensar, ¿sí?, que estos son pasos como acabados, perfectos, un escalón donde termina un escalón y empieza el otro. Una cosa va llevando a la otra y se va entremezclando. Pero esto sería la lectio divina, la lectura orante de la palabra de Dios. Dar estos 4 pasos a veces se hace a través de círculos bíblicos. Explico brevemente lo que es el círculo bíblico. Nos juntamos 5, 6, 7, 8 personas, 10 como mucho, y leemos un texto. Y hacemos el primer paso. Leemos el texto y compartimos qué es lo que entiendo. Y vamos compartiendo cada uno sin querer corregir al otro. Esto es un error, ¿no? Querer corregir al otro y querer enseñar, todos dar cátedra. No, es simplemente una lectura humilde, sencilla, que todos podemos hacer. ¿Qué entendí del texto? ¿Qué recuerdo del texto? Que Jesús se levantó, que había un samaritano, que estaban los leprosos, que había un tullido, lo que sea, Entonces, ¿qué es lo que dice el texto? Entonces, lo que decíamos es el círculo bíblico, ¿sí?, cuando es un grupo, poder hacer este primer paso. ¿Qué dice el texto? Leemos una vez el texto, alguien que lo lea despacio, tranquilo. A veces es lindo hacer una oración antes o invocar el Espíritu Santo o un canto. Si hay alguien que toque la guitarra o que sepa cantar, hacemos un canto para entrar en el clima y hacemos la lectura orante, ¿no? Cada uno va contando qué es lo que dice el texto, qué es lo que recuerda.
Se lee una segunda vez el texto y de nuevo qué es lo que dejamos en el tintero, qué es lo que nos olvidamos, limitándonos a qué es lo que dice el texto, sin meditaciones, sin interpretar nada, simplemente qué dice. Se levantó, se agachó, subió, se fue, estaba, no estaba, los personajes, lo mismo que dijimos antes. Volvemos a hacer una lectura en voz alta, tranquilo, sin correr, y pasamos a la meditación. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros cree que Dios le está diciendo? Y acá hay un error muy grande, ¿sí? Que es lo que decía anteriormente. A veces siempre tenemos, por lo general en la iglesia, todos queremos dar consejo a todos. Entonces uno dice, yo creo que Dios me invita a reconciliarme con mi hermano, y enseguida salen 5 o 6 a decir, sí, vos tenés que reconciliarte con tu hermano, porque en realidad estar herido, esto no te ayuda. Callémonos la boca. No es el momento, no es terapia de grupo. La lección divina no es una terapia de grupo. Simplemente es ayudarnos a rezar unos con los otros, pero sobre todo cada uno con Dios, y lo que vos rezás y lo que Dios te dice y lo que vos meditás puede nutrir al otro, pero no demos consejos a los otros. Consejos déjenselo a otra persona, dirección espiritual, lo que ustedes quieran. Pero la lección divina no es para psicoanalizar a nadie, para hacer terapia de grupo, para intentar salvarle la vida a nadie, es rezar y encontrarse con Dios comunitariamente. Entonces, meditación, ¿qué es lo que Dios me está diciendo a mí? Entonces yo cuento lo que creo que Dios me está diciendo a mí, los otros se callan y seguimos andando. En todo caso, escuchando, puede decir, oh, mira, lo que Dios le está diciendo al otro tal vez a mí también me lo está diciendo. Y tal vez yo andaba un poco trabado con esta lectura y el otro me está enriqueciendo con su lectura. Pero no, error garrafal, ponernos todos a darnos consejos. Creo que está claro. Tercer paso, la oración. Habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo puesto en común lo que dice, habiendo puesto en común lo que creemos que Dios nos dice a cada uno de nosotros, o comunitariamente, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros como comunidad? Rezamos. Cada uno responde a Dios. Y acá hay otro error que solemos, yo le quiero pedir a Dios. No le cuentes a los otros lo que querés pedirle a Dios. Pedile a Dios. Señor, yo te pido. ¿Sí? En primera persona, Señor, yo te pido. No es, Dios a mí me quiere decir nada. Contestale vos a Dios. Señor, te doy gracias por esto. Señor, te pido por fulano de tal. Señor, te pido que conviertas mi corazón y que me ayudes a perdonar. Señor, te alabo. Te alabo por todo lo que haces, por mi vida, por lo que sea, por la vida del otro, por esta situación, lo que quieras. Pero yo, Señor, te alabo. Yo, Señor, te doy gracias. Yo, Señor, te pido. Yo, Señor, te pido perdón. Y así cada uno con respeto siempre. Y con un cierto sigilo nos salimos a ver lo que meditó este. No, error. Otro error terrible. El chismerío hay que sacarlo de los círculos bíblicos y de todos lados también. Pero bueno, por ahora en lo que nos compete. Y contemplación, ahí sí, en los círculos bíblicos no habría un momento de contemplación. Sí es lindo terminar con una oración, con un canto, pero poder cerrar ahí. Hay algunos que agregan acá un quinto escalón, que sería la acción. El contemplar la palabra de Dios, el nutrirnos de la palabra de Dios nos debería llevar a un actuar diferente. Está ese texto tan lindo de Isaías, ¿sí? Que la palabra de Dios es como la nieve y el agua, que no descienden del cielo y vuelven a él sin haber hecho fecundar la tierra. Bueno, la palabra de Dios que entra a través de la lectura, que va profundizando a través de la meditación, vuelve a subir con la oración y la contemplación, pero transformando nuestra vida. Y en esto, y aquí termino, hay algo muy lindo, ¿sí? Que fue pasando un testimonio que les doy de algo parecido a círculos bíblicos o la lectura orante, en un comedor parroquial que yo acompañé mucho, en una parroquia X tal que X. Pasó que al comienzo no se rezaba, íbamos simplemente a comer, era de madres y chicos, se iba a comer y cada uno se iba.
bueno, poco a poco empezábamos con talleres, con ciertas cosas, y después de la experiencia que yo tuve, una de las primeras experiencias allá en el África y habiendo conocido los círculos bíblicos, comenzamos a hacer todos los sábados la lectura orante del Evangelio del domingo. Y cuando yo llegué en el comedor eran mesas y mesas gigantescas, eternas, y poca gente. Entonces había una persona acá con su familia, otra persona acá con su familia, otra persona allá con su familia, y nadie compartía. Era bastante fea la situación en ese sentido. Comenzamos a compartir todos los sábados la lectura orante, la palabra de Dios, a abrir el corazón, a compartir lo que entendíamos, lo que cada uno meditaba de la palabra. Y poco a poco fuimos sacando mesas, porque eran demasiadas mesas y poca gente, y comenzamos a hacer una comunidad. En vez de ser individuos aislados que nadie se conocía y nadie le daba bola al otro, terminamos siendo una comunidad y de hecho muchos terminaron como confesando que, bueno, ya no iban tanto por la comida, sino por la comunidad y la lectura de la palabra y compartir un momento de oración que les hacía mucho bien. Termino, ya había prometido, terminamos, pero era mentiroso, porque me olvidaba una parte. Uno puede decir, bueno, padre, esto era de la Edad Media, esto es de los monjes, no tiene nada que ver con mi vida. Les muestro algunas citas de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II en adelante, que nos hablan justamente cómo esto es una urgencia, un pedido de la Iglesia hoy en día. A ver, Dei Verbum 21, Dei Verbum, aquella constitución que hablamos ya del Concilio Vaticano II. Es necesario, dice por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros, la Biblia, el Padre que está en los cielos se dirige con amor a sus hijos y habla con ellos. Y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos. Alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras, pues la palabra de Dios es viva y eficaz, que puede edificar y dar la herencia a todos los que han sido santificados. Dei Verbum 21, tiene unos 60 años, pero, insisto, es aquello del concilio que todavía intentamos y no conseguimos del todo plasmar. En el número 25 cita a San Ambrosio de Dei Verbum también. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura. No es solo lectura, sino también oración. Para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. A Él hablamos cuando oramos, a Él oímos cuando leemos las palabras divinas. Y, si no me equivoco, por último, casi por último, Benedicto XVI en Verbum Domini, una exhortación apostólica que trata justamente sobre la palabra de Dios, dice así: que las actividades habituales de las comunidades cristianas, de nuestras parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesan realmente por el encuentro personal con Cristo, aquello que habíamos citado de Deus Caritas Est, con Cristo que se comunica en su palabra. Así, puesto que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, la animación bíblica de toda la pastoral ordinaria y extraordinaria llevará un mayor conocimiento de la persona de Cristo, revelador del Padre y plenitud de la revelación divina. Y por último, en Evangelii Gaudium, ¿sí? Acá pasamos a Francisco, que no habla explícitamente o solamente sobre la palabra de Dios, pero tiene momentos que trata sobre esto. Dice así, en el número 174 dice: es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial, por más que no sea explícitamente el Evangelio que se está hablando, que ilumine toda nuestra vida y toda actividad eclesial. Y por último, Evangelii Gaudium 175.
El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Evangelii Gaudium 175. Entonces con eso termino, ¿sí? La presentación de los fundamentos de esta lectura orante, lo que es la Lectio Divina y cómo la Iglesia en estos documentos Evangelii Gaudium, Verbum Domini y Dei Verbum, nos pide, entre otros, no habría más para citar, pero nos pide que asumamos esta lectura orante, no solo como cristianos individuales y católicos, sino grupalmente, y que la palabra de Dios ilumine toda actividad dentro de la Iglesia.